En el vídeo de hoy vamos a hacer un organizador colgante multiuso y para eso vamos a usar nuestro trapillo. Echaremos mano de 2 varillitas de 30 centímetros, una aguja, una tijera, un ganchillo, un marcador, una cinta métrica y estas son nuestras herramientas que siempre tenemos a mano. Para empezar la base vamos a usar 18 cadenitas y vamos a medir el ganchillo como hacemos siempre y en este caso lo vamos a usar bien ajustadito. Este es el número 9. Hacemos un nudo corredizo, ajustamos en nuestra aguja como hacemos de costumbre y empezamos a hacer nuestras cadenitas. Si se dan cuenta, el punto queda bastante ajustadito porque en este caso me gusta que quede cerradito el tejido, no es como en las alfombras que queremos que quede más blandito. Vamos a hacer las 18 cadenitas y lo que vamos a hacer es una base simple de una sola vuelta y vamos a empezar en el último punto haciendo 3 puntos juntos. Estos puntos son los que van a dar la forma ovalada y nos van a ayudar a dar la vuelta. Una vez que los tenemos, ahora toca tejer puntos bajos en cada una de las cadenitas hasta llegar al otro extremo. Esta base es así de simple porque no vamos a agregar ni aumentos ni nada más, sino que a partir de que terminemos la vuelta vamos a empezar a subir nuestro bolsito, nuestro bolsillo o nuestro contenedor. En este último puntito vamos a hacer 3 puntos juntos que son los que le van a dar la forma ovaladita. Ya hemos hecho una base ovalada en varios puntos, en punto bajo, en punto alto. Te voy a dejar acá arriba el link para que veas esos vídeos. También tenemos los puntos básicos para que aprendas desde cero. Ya tenemos la esquina hecha y ahora vamos a levantar el punto que ya otras veces lo enseñé, no de donde lo agarraríamos habitualmente porque quedaría un agujero bastante grande, sino de esta lazada que está por encima del agujero. Y mientras tanto vamos a esconder la hebra del comienzo. Entonces, para que quede claro, escondemos la hebra del comienzo, hacemos un punto bajo y ahora el próximo punto bajo va a ser en esa lazada que tenemos a continuación. Y así vamos a hacerlo hasta llegar al otro lado. Si prestas atención, el agujero del centro queda bastante cerradito. Y este es el truquito que les enseñé en otros proyectos para que quede una buena terminación y no quede tan abierto. Bueno, seguimos, terminamos esta vuelta que ya empezamos a hacer nuestro canastito. Una vez que estamos llegando, como hacemos de costumbre, cerramos con un punto deslizado. Y de esta manera hemos terminado la parte base de nuestro bolsito. Ahora lo que vamos a hacer son puntos bajos agarrados de la lazada de arriba. Esta forma de agarrar el punto también la hemos usado en la alfombra. De esta manera estamos cogiendo el punto bajo de la lazada de arriba y así lo vamos a hacer todo el tiempo hasta llegar a la altura que le vamos a dar a nuestro bolsillo. Bolsillo, bolsito, bolsa, cestito. La verdad que me suena más a bolsa. Así que bueno, a partir de ahora vamos a ir hacia arriba. Ya no hay más vueltas de base, sino que ahora sí vamos a subir. Pongo un marcador porque me gusta cerrar las vueltas
Y a veces para no perder el norte, para no aumentar puntos ni achicar puntos, si lo tienes claro no hace falta que lo pongas. Pero para mejor seguridad, y si estás tejiendo mientras estás mirando tele o distraída o distraído, de esta manera cuando te topas con el marcador sabes lo que toca hacer. Una vez que llegamos, cerramos con un punto deslizado, cambiamos el marcador de lugar y ahí ya va tomando la formita. A partir de ahora tenemos que ir hacia arriba. Levantamos una cadenita y arrancamos la segunda vuelta. Cogemos el punto bajo siempre de la hebra de atrás y se va formando como esa especie de rayitas que le dan un lindo dibujito. Y de esta manera también queda cerrado. Volvemos a encontrarnos con el marcador, hacemos el cierre de la vuelta, volvemos a poner el marcador, levantamos un punto y hacemos así cada una de estas vueltas. En total, no sé si ya se los he dicho, vamos a tejer 13 vueltas. Ya va tomando forma, esto va muy rápido y qué útiles son estos canastitos para guardar multicosas. Yo en este caso lo voy a usar para el aseo. Nos faltan 5 vueltitas, así que vamos a meterle prisa a la faena. Una vez que llegamos a la vuelta número 13, vamos a mirar que de un lado vamos a hacer 6 vueltas más, que son las que vamos a usar para enganchar la barrita de madera. En este caso, puedes ponerle la barrita que tengas en casa o que hayas guardado. Si es de plástico, no pasa nada. Entonces, vamos a hacer esta vuelta de esta manera. Vamos a tejer todos puntos bajos y una vez que llegamos al extremo es donde vamos a empezar a hacer la vista delantera de nuestro bolso. Y la vista consiste nada más ni nada menos que hacer puntos deslizados. Ahora vamos a hacer estos puntitos deslizados que le dan una buena terminación, que le dan firmeza, y esto lo vamos a hacer en cada uno de esos puntos. Y una vez que llegamos a la otra esquina, que terminamos de hacer nuestros puntos deslizados, recuerden que vamos a levantar 6 vueltas más del punto bajo. Esto es muy fácil, solo hay que prestar un poquito de atención y en este caso yo lo hice así porque le da firmeza al canasto, más cuando queremos poner cosas que son pesadas como el secador de pelo y todos esos artilugios que usamos. Ahora ven, estamos haciendo puntos bajos como hicimos y siempre lo vamos a hacer agarrando la hebra de arriba o la de atrás en este caso, la que está más arriba. Seguimos haciendo el mismo dibujo porque vamos y venimos, pero bueno, en este caso tampoco es que importe mucho porque no se va a notar. Estas 6 vueltas son las que nos van a servir para esconder nuestro palo de madera o soporte. En total son 18 puntos que dejé para hacer esta parte. ¿Qué les iba a decir? Si no quieres hacer esto, podrías haber terminado todo con puntos deslizados y hacerles unas manijas o unas asas. 3, por ejemplo, una en cada lado y una en el medio. Si es lo que vas a poner, no es tan pesado. O también puedes hacerlo con otros materiales como cuero, de tela, de hilo. Pero bueno, a mí me gustó la idea de hacerlo todo de trapillo. Vamos a intentar hacer otros diseños y así te puedo mostrar todo lo que podemos hacer para organizar
nuestros espacios. Cuando llegamos a la vuelta número 6, probamos, porque según el grosor de tu barrita, tal vez tengas que hacer alguna vuelta más o alguna vuelta menos, pero esta con 6 vueltas queda muy bien. Y lo vamos a cerrar con puntos deslizados. De esta manera también está imitando la terminación de adelante. También le puedes agregar flecos, borlas, botones, pero la simpleza a veces menos es más. Una vez que identificamos qué hilera vamos a usar para cerrar esta vuelta, lo que hacemos es pasar la hebra por detrás y por el centro y empezamos a coger de atrás hacia adelante y cerramos el punto deslizado. Pasamos la aguja por los dos sitios, cogemos la hebra de atrás, la traemos hacia adelante, cerramos el punto deslizado. Acá se ve un poquito mejor. Se dan cuenta que la terminación es muy bonita. Pasamos por los dos puntos, cogemos la hebra detrás y una vez que la tenemos delante, cerramos el punto. Esto le está dando una buena terminación y una buena firmeza. Terminamos al final y hacerle también, una vez que hicimos todos los puntos deslizados, un buen remache para que no se nos abra. Entonces, una vez que hagamos los puntos o el punto final, podemos hacer el cierre, cosiéndolo con una aguja lanera o con lo que tengas a mano. Aquí ya tenemos el agujero, probamos de poner la varilla y está perfecto porque ya lo hemos probado en el bolsito anterior. Ya tenemos los dos, los podríamos poner los dos de manera horizontal o, como en mi caso, lo voy a poner de manera vertical. Vamos a usar una aguja lanera y voy a hacer un cierre y aprovechamos a esconder ese hilo en la parte de atrás. Yo me fui hasta la otra punta porque mujer precavida vale por dos. Y después que llegué al final, corté el sobrante y me sentí mucho más segura. Pero bueno, esto es libre, tú puedes hacerlo como mejor quieras. La verdad que cada uno le pone, como cada médico, su librito, cada tejedor tiene sus truquitos. Para hacer las agarraderas y las uniones de estos dos bolsitos, tengo 2 hebras de 1 metro que voy a doblar al medio. Ahora las estoy separando, pero voy a dejar las 2 hebras y las voy a pasar con mi aguja de máquina de lana, también lanera, que es esta aguja que me ayuda a pasar sin tener que enhebrar. Y una vez que lo tengo del otro lado, le hacemos el nudo alondra. Ahora que estoy haciendo macramé, es simple, es pasarlo por la parte del cierre y ajustarlo lo mejor que podamos. Así le doy un poco más de forma y termino de ajustar. Después hacemos lo mismo del otro lado. Cortamos 2 hebras de 1 metro, las doblamos al medio y ya podemos decir que tenemos unas agarraderas. En este caso vamos a hacer un nudo en sí mismo, o sea, un nudo agarrando todas las hebras, y voy a dejar el largo de las hebras. Más que nada porque he pensado que ahí podemos poner, luego que hice lo del arco iris de las niñas para poner sus hebillas, pensé que si dejo estas tiritas largas también van a servir para poner nuestros ganchitos. Como lo voy a usar para el baño, es muy útil poder tener hebillas a mano a la hora de peinarnos
o los broches que usamos cuando nos vamos a secar el pelo, para la planchita. Y una vez que veamos que están los dos a la misma altura, vamos a probar colgar el bolso que va debajo. Si te das cuenta, esto se puede desarmar y lavar en el lavarropa y volverlo a armar. Es muy práctico porque de esta manera no está fijado en nada, no hay que hacer mucha cosa y si se ensucia, a la lavadora. Y cuando se lava, lo armamos de la misma manera. Cortamos bien derechito para que nos queden prolijitos y vamos a hacer la parte de arriba. 3 veces el largo, sería 30, 60, 90 centímetros o 1 metro. Cortamos 2 hebras. Ahí está. Lo mismo vamos a hacer para el otro lado. O sea, esta es la parte que vamos a usar para colgarlo en el lugar donde ya tengas determinado. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es doblarlo al medio y ponerlo uno en cada esquina. Este también va a tener un nudo alondra por un lado y un nudo alondra por el otro lado. Esto de verdad que puede ser a tu propia elección. Se me habían ocurrido un montón de cosas y al final terminé haciendo esto, por lo que les dije. Y una vez que tenga hecho ese nudo a la altura que más me conviene, voy a usar esas hebras sobrantes para hacer el nudo plano de macramé y así poderle dar una terminación más bonita. Las 2 hebras quedan en el centro. Pasamos la de la derecha por arriba, la de la izquierda va a pasar por debajo y por detrás y por el centro de la que está a la derecha. Ahora vamos a ajustar. Esto es lo que vamos a ir repitiendo, solo que lo vamos a hacer una vez de la derecha y una vez de la izquierda. Ahora hacemos lo mismo, pero de la izquierda hacia la derecha. ¿Cómo nos damos cuenta cuál nos toca? Es porque la hebra que sale por debajo es la que va a empezar siempre. Y de esta manera los nudos nos van a quedar rectos. Esta que sale por debajo ahora va a ir por arriba. Siempre nos vamos a fijar en ese detalle para no confundirnos. Porque si la hiciéramos siempre del mismo lado, esto empezaría a dar vueltas. Pero como lo queremos recto, lo vamos a hacer así. La hebra que está por debajo es la que va a empezar a hacer el nudo por arriba. Una vez que damos unas cuantas vueltas y vemos que ya nos gusta el tamaño que ha cogido, lo que vamos a hacer es lo mismo pero del otro lado. Esto es simplemente una vista. Puedes hacer una trenza, puedes hacer nudos, lo que quieras. Esto es creatividad pura y dura y lo que hayas aprendido en tu vida lo puedes aplicar donde más te guste. Usa tu arte y toda tu creatividad. Lo que hacemos es aportar ideas, pero yo sé que eso despierta la creatividad individual de cada uno. Bueno, una vez que ya tenemos claro dónde vamos a terminar y cuántas vueltas vamos a dar, hacemos lo mismo del otro lado. Medimos bien, una de las hebras las doblamos hacia arriba, dejando la parte sobrante abajo. La otra va a enroscarse en sí misma por sobre todas las hebras. Este va a ser el cierre. Vamos a dar unas cuantas vueltas, lo pasamos por el centro y cerramos tirando de la hebra que dejamos por debajo. Este nudo le da una terminación muy buena, permite que no se desarme. Cortamos el sobrante y hacemos lo mismo del otro lado. Esto sirve para carteras, para pulseras, para collares. Bueno, es un nudo que se usa muchísimo en el macramé, pero también en el trapillo. ¿Sabías que con el trapillo podemos hacer macramé también? Estoy pensando en hacer un camino para mi mesa. Si me dejas en el comentario, yo lo hago para ustedes.
Espero poder salir del hospital pronto porque estoy ingresada haciéndome un chequeo post-COVID para ver si puedo mejorar un poquito más. Pero bueno, espero que les haya gustado el vídeo de hoy, que se animen a hacerlo. Es muy práctico, es muy útil y lo puedes poner no solamente en el aseo con tus cosas de peluquería, sino también en los dormitorios de los niños, en tu propio dormitorio, en el lavadero para los broches. Bueno, a ver quién me da ideas para usar este organizador multiuso vertical de trapillo. Espero que les haya gustado el vídeo de hoy, que me esperen, que se suscriban al canal, que me regalen un like, porque como les digo siempre, yo creo que lo digo con mucha fe, habrá mucho más de Mariela Caramela. Nos vemos pronto. Bye, bye.